¿Hasta dónde llega la represión en Cuba? Me refiero a si hay ejecuciones a disidentes. No, no hay ejecuciones. Cuba ejecutó gente después de la revolución, creo que mantiene la pena de muerte, pero la última ejecución de la que yo estuve enterado jamás fue la de Arnaldo Ochoa, y fue, fallecimiento 13 de julio de 1989. Arnaldo Tomás Ochoa Sánchez, general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. 13 de julio de 1989. Es el último fusilamiento que yo tengo entendido que ocurrió en Cuba. Y tengo una anécdota de eso. Nosotros nos reuníamos, un grupo de periodistas, de editorialistas, o sea, gente que tenía columnas de opinión en distintos diarios. Yo lo tenía en el Diario de México. Nos reuníamos en el Hotel Reforma a desayunar todos los miércoles. Los martes, no me acuerdo. Y invitábamos a políticos, pagábamos nosotros para que no fuera, como el político te pagó el desayuno, ya tienes que decir que es muy guapo y muy simpático y le huele la boca a Chanel, ¿no? Nada de eso. Ahí fue donde conocí a Cárdenas, ahí fue donde conocí a Zedillo. Y entonces, un día venía yo llegando y me encontré con un compañero en la puerta, veníamos conversando, vamos a nuestra mesa que teníamos reservada y vemos que está sentado allí el agregado de prensa de la embajada cubana. Y que era un colmillo que iba arando cuando caminaba, se giró y me dijo: ya fusilaron a Ochoa. Y pues sí, seguramente era eso. Traía un dossier así para cada uno de nosotros, explicándonos por qué Arnaldo Ochoa era el peor delincuente de la historia de la humanidad y merecía ser fusilado, y le había ido bien en su fusilamiento. A Ochoa se le acusó de estar vinculado con oficiales del Ministerio del Interior cubano para realizar operaciones de narcotráfico. Y esto ensuciaba, por supuesto, la imagen prístina de Cuba. Fue enjuiciado por un tribunal militar, se le acusó a él y a 3 implicados de contactar con narcotraficantes internacionales, traficar con cocaína, diamantes y marfil, y utilizar el espacio aéreo, el suelo y las aguas cubanas para esto. Ochoa admitió su culpa y fue condenado a muerte. Dijo: creo que traicioné a la patria, y se lo digo con toda honradez, la traición se paga con la vida. Lo que todo mundo me dijo a mí en aquel entonces, y no ha vuelto a tocar el tema, es que el narcotráfico de Ochoa lo había hecho con anuencia de Fidel Castro como una forma de atraer ingresos para Cuba, cuando se empezaba a ver que el apoyo de la Unión Soviética estaba reduciéndose e iba a desaparecer a medida que avanzaban el proceso de liberación o de destrucción del Estado soviético. Y que fue una forma en que Cuba se hizo de recursos en dólares. Y que Ochoa, que era de leal a muerte a Fidel Castro, se dejó matar para proteger a Fidel Castro. Esto es lo que a mí me contaron. Que sea cierto o no, no lo sé. Pero sí, lo recuerdo, y no creo que haya habido otra ejecución en Cuba desde entonces. Apocalipsis Now es la película hecha sobre el corazón de la oscuridad de Joseph Conrad, pero trasladada a Vietnam, y precisamente su experiencia como capitán de un barco de vapor es la experiencia que se narra en el viaje en el río en Apocalipsis ahora.